estos días. Bueno, sí, como la que tenemos a continuación, ¿no? Efectivamente, es los funcionarios de la Seguridad Social que por primera vez en su historia, bueno, igual que la justicia que está elevando la voz ante, bueno, dicen desde los sindicatos representantes ante esa situación de caos e insostenibilidad. Y tenemos al teléfono a Heraldo Daslander, portavoz del CESIF de Seguridad Social. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, buenos días. Gracias por dejarnos, darnos un espacio para poder reivindicar lo que creemos que es necesario para la seguridad social. Primera huelga en la historia de la seguridad social, será el 7 de septiembre y por ahora paros parciales de 10:30 a 11:30 los viernes. Habláis de situación, tanto CESIF como comisiones obreras, los sindicatos que han sido los convocantes, insostenible y caótica. ¿Por qué, si es un servicio que se supone a la postre que es de los más demandados por la ciudadanía? Pues desde hace mucho tiempo, desde hace años, pues en general en la función pública y en particular en la seguridad social, no se vienen cubriendo las necesidades de personal, no se vienen cubriendo adecuadamente además, con una formación adecuada, personas que vengan con un conocimiento sobre la seguridad social o sobre la administración pública que sean adecuadas, con un itinerario formativo suficiente, con lo cual se van cubriendo necesidades a parche y además no suficientemente. Entonces, a partir de aquí ha llegado un momento que entendemos que con la pandemia a todos nos cogió pues sin poder tener una reacción inmediata, pero a partir de aquí ya ha pasado mucho tiempo y seguimos sin reponer el personal adecuado, seguimos contratando personal interino, personal eventual, que no cubre las necesidades inmediatas porque no tienen una formación adecuada, porque no vienen de la administración pública y no vienen mediante una oferta de empleo público adecuada. Y, bueno, además hemos tenido algunas prestaciones como el ingreso mínimo vital que han venido aún a mermar más la capacidad que tiene la Seguridad Social de atender al público. Démonos cuenta que el ingreso mínimo vital se aprobó en mayo, hasta octubre de ese mismo año no se dotó de personal para hacer ese trabajo. Ese personal venía sin saber el trabajo que tenía que hacer, con lo cual no estuvo en marcha hasta 3 meses después o 4 de su incorporación. Y bueno, aún a día de hoy tenemos un retraso del ingreso mínimo vital, por ejemplo, de una media de entre 6 y 8 meses para resolver la primera solicitud de esta prestación. Entonces, para que se hagan una idea, la Seguridad Social venía a ser una administración que funcionaba estupendamente, que uno se jubilaba y en ese mes cobraba prácticamente, que cobraba sus prestaciones en el mismo mes. Ya no nos vamos que un jubilado tiene que esperar 3 meses a cobrar su primera paga de jubilación, que una persona que tiene un hijo y su mujer también y tienen un hijo, una pareja, tienen que esperar hasta 2 o 3 meses a cobrar una maternidad, es decir, sin ingresos durante 2 o 3 meses con un niño, es decir, una serie de situaciones que estamos provocando a las familias y a personas vulnerables por culpa de esa no dotación de personal suficiente en la administración o de personal además que no viene a resolver el problema. Y por último, y me extiendo un poquito, perdón, por último, tenemos que pensar que a pesar de que se han anunciado 2.500 interinos actualmente, no tenemos esos contratos, no tenemos ese itinerario formativo, no tenemos esa adaptación a los puestos. Es personal del SEPE, es decir, de los Servicios Públicos de Empleo, que no vienen con un conocimiento ni en prestaciones ni en administración pública, que tenemos nosotros que formar, los propios que estamos aquí dentro, los que ya intentamos soportar todo el trabajo que hay, y aparte de todo que el ingreso mínimo vital estaba dotado con más de 1.000 trabajadores temporales que terminan su contrato a 30 de septiembre. Esas personas que ya conocen el trabajo, que costó tanto trabajo que se pusieran al día y no están al día aún, el 30 de septiembre se van. Y eso hay que cubrirlo, no sabemos cómo se va a cubrir, no nos da una expectativa el Ministerio. Y a partir de ahí, CESIF y comisiones obreras, damos un paso adelante, dimos 48 horas para llegar a un último acuerdo, no hubo acuerdo, hicimos un preaviso de huelga. Y por último, bueno, pues estamos en negociaciones durante todo el fin de semana, me consta que la última comunicación del fin de semana fue a las 9 de la noche de ayer, se están acercando muchas posturas y el martes tenemos previsto una reunión con el subsecretario de Estado en la que probablemente podamos acercar las posturas. Y bueno, parece ser que hay buen tono, por lo menos, para intentar que haya una firma de un acuerdo y desconvocar la huelga. Bueno, vamos a ver si es así. Eso parece que hay un inicio, por lo menos eso, de acercamiento de postura. Estaba
ha hablado y resumido perfectamente la situación, porque vivís a diario eso, falta de efectivo, envejecimiento de la plantilla, lo que retrasa la gestión de prestaciones, por lo tanto todo afecta a la ciudadanía, pero también algo que afecta a la propia plantilla, y es que se están incumpliendo también acuerdos y normativa laboral. Efectivamente, la normativa laboral, la mayoría de administraciones se va cumpliendo pues cierta normativa en cuestión de eficiencia energética. Se sacó un decreto en la que se daba algún día de teletrabajo por conciliación también. Había algunas, nos han pedido en este tiempo, ¿no?, un sobreesfuerzo a los funcionarios, pero eso no se traslada después en productividad ni en salarios, por supuesto. Se firmó hace poco un acuerdo por comisiones UGT de un acuerdo de salarios que no estábamos de acuerdo nosotros, nos parecía bajo respecto al IPC y la inflación que hay actualmente. Y bueno, hay una serie de incumplimientos aquí también que habíamos tenido en la propia Seguridad Social en esta cuestión de promoción interna. Se están haciendo contrataciones fuera, pero no se cuenta con el personal de dentro que ya tiene experiencia para ciertas promociones. Es decir, hay una serie de cuestiones que teníamos estancadas y por las que nos hemos decidido a llevar la huelga adelante. Heraldo, has citado antes la situación post-pandemia Sí. y has evidenciado que no es nada nuevo, que la situación que estáis viviendo y denunciando ahora mismo no es nada nuevo, que es previo al momento de la llegada de la irrupción de la COVID-19. ¿Ha sido fundamental ese momento y este compás de espera para a lo mejor quizá muchas promesas que no se han cumplido en esos momentos de tensión durante el confinamiento y los meses posteriores, para decir en este tiempo prudencial, y no solo para ustedes, sino para muchos otros sectores dentro de la administración pública, de decir hasta aquí? Y ya a partir de ahora vamos a empezar a negociar, porque la situación ya era de antemano bastante, o por lo menos se vivía con saturación. Efectivamente, las ofertas de empleo público después de la pandemia se deberían de haber sacado con bastante personal, dotar de personal a las administraciones. Por ejemplo, en Seguridad Social, por poner un ejemplo, hace 20 años que no se convocan C1 administrativos de Seguridad Social. Es decir, C1 son la categoría de administrativo que sabe de prestaciones de Seguridad Social, que sale de una oposición preparado para trabajar en la Seguridad Social en general, ya sea tesorería, INS, donde fuere. Y este personal no se convoca desde hace 20 años. Es decir, la administración pública poco a poco va muriendo en el sentido de que se van jubilando personal, se van en algunas administraciones externalizando servicios y se van parcheando con personal eventual en ciertos momentos. Entonces estos parches no sirven. Ahora nos proponían una instrucción dentro en la que se le daba 6 euros porque no, era la que proponía el ministro, en la última ocurrencia que tuvo, 6 euros por ciudadano que se atendiera más en los centros de atención, aparte de los que ya tenía el funcionario ese día que atender. Es decir, si conseguías atender uno más, 6 euros más que te doy. Eso todos sabemos, o cualquiera se puede imaginar, que eso va en detrimento de un buen funcionamiento de la atención, que va en contra del ciudadano, porque todo el mundo va a querer correr más para ganar 6 euros por uno más que atienda, y por supuesto además al final lo que hace una presión sobre el funcionario que a la larga o a medio plazo lo que va a terminar es una situación de estrés, de ansiedad y que la propia plantilla se queme, ¿no? Estos incentivos nos parecen parches. Heraldo, estamos hablando entonces de trabajar por objetivos, como en algunos puestos de empresa privada. Sí, pero previamente no se ha hecho un plan estratégico que hay que hacer de recursos humanos, donde se ve un perfil, donde se ve el perfil del puesto, donde uno puede dotar de esa productividad a ese puesto, pero lo que no se puede es coger y decir, no, mira, las atenciones en vez de en un cuarto de hora las tenéis que hacer en 10 minutos. Y además, si metéis alguno más por medio, mejor. Es decir, si el que se va a jubilar después de trabajar tantos años, le hace la jubilación así rapidillo y a ver qué sale y tal, no nos parece lo justo, ni con el ciudadano, ni con el funcionario, ni con el sistema, porque ¿hasta cuándo vas a pagar 6 euros para quitar la cola de fuera? Y además que no se va a conseguir, porque hay un segundo paso. Usted puede meter más personas por la puerta y más solicitudes en el registro de una mesa de un funcionario, pero después hay personas detrás que lo tienen que tramitar, que lo tienen que dar. Y esas personas que están detrás, podemos meter más solicitudes, pero es que el retraso va a ser mayor. Y en vez de 3 meses para una jubilación, pues lo tendrán que resolver en 4 o en 5.
Entonces, realmente no es una solución. La solución es dotarlo de personal, ver realmente el personal que hace falta, dotar las provincias primero, mover al personal de dentro a los sitios adecuados para que sean más efectivos y después resolver con la oferta de empleo público, que es lo que nosotros pedimos sobre todo. Sentarse, pensar y planificar. Y hay una cuestión que esto que estás contando, Heraldo, me imagino que lo saben los responsables, ¿no? Quiero decir que esa lógica se sabe, con lo cual hay una falta de decisión política para intentar resolverlo, que es cuestión, no sé si volvemos a lo mismo en todos los problemas, lógicamente, de dotar de capital, sobre todo humano, y eso es financiación para cubrir esas plazas y tener a esos funcionarios y esas funcionarias trabajando y cubriendo las necesidades del sistema. Es decir, no sé si coincide con otras reivindicaciones de otros colectivos con reivindicaciones parecidas. Efectivamente, esa es la reivindicación general de la función pública. Es decir, los funcionarios, cuando se habla de los funcionarios, siempre se habla de un desastre organizativo, etcétera. Los funcionarios en sí sabemos cómo funcionan nuestros organismos, sabemos las necesidades que hay, qué necesidades van apareciendo conforme hay jubilaciones o cambios de sistema o nuevos entornos, como puede ser un entorno digital, un entorno a lo mejor de comunicación con el ciudadano de otra forma. Pero esas necesidades, efectivamente, al final dependen de decisiones políticas. Y al final las decisiones políticas ya vemos cómo van. O presionamos con una huelga, oye, o al final, o comisiones y CESIF, en este caso, convocamos una huelga y presionamos al ministro y ponemos a los medios de comunicación la huelga, le ponemos la comunicación delante, o al final no intenta resolver nada, no se resuelve nada. Son todo promesas, una patada adelante, oye, no quiero colas, no quiero fotos en los centros de atención al ciudadano que puedan afectar a mi ministerio, y ya está, y por ahí pasa la historia. Entonces, realmente es verdad que la dotación, el que el político entienda o que la cuestión política entienda la necesidad real del funcionariado es necesario para toda la población. Nos damos cuenta que al final el jubilado es el que se ve afectado, el personal que tiene un ingreso mínimo vital, que va a la administración, le piden un carnet de identidad a un bebé de 6 meses, de 3 meses, a un recién nacido, para poder pedir el ingreso mínimo vital. Imagínese usted la foto que sale ahí, que salen las madres en brazos con los niños o los padres, ¿no? Y es decir, los mantienen de administración en administración dando vueltas, y todo es por un mal diseño de cómo se va a dar la prestación, de dónde se van a sacar esos datos. Es decir, efectivamente, yo creo que habría que contar más con la opinión del funcionariado, y el político debería de bajar un poquito más al funcionariado y sondear un poquito más las necesidades que al final repercuten en todo, en el propio funcionariado y en los ciudadanos. Habla de 20 años sin convocar una oposición para la renovación de plaza y para cubrir las que se han jubilado, ¿no? Las vacantes. Técnico claro, de 20 años. Uno de Seguridad Social, de los que saben de prestaciones. Sí. Pero 20 años da para muchas jubilaciones y para... ¿no? para Muchísimas. Y muchos gobiernos diferentes. Heraldo, sí, efectivamente, no apuntamos a ninguno, a este le ha tocado ahora, pero efectivamente la función pública es algo que se viene dejando. Y bueno, pues aprovechan que hay una tendencia con el funcionariado a lo mejor que no sabemos explicar bien la necesidad a veces del funcionariado dentro del sistema, y a lo mejor había que explicarlo un poco mejor por parte de la cuestión política, de la parte política, para que se pudiera dotar mejor al servicio, y al final no. Pues Heraldo, muchísimas gracias. Esperemos ese acercamiento de postura para que los paros que están convocados para los viernes sean los menos viernes posibles, y sobre todo para que no tengamos ni aquellos que trabajan en la seguridad social ni la ciudadanía tengamos que sufrir pues esa huelga de 24 horas. Yo espero que mañana a las 4:30 tenemos una reunión muy importante. Se han acercado bastante posturas con el esfuerzo de CSI, comisiones y la administración. Y yo creo que se puede llegar a buen puerto. Quedan muy poquitas cosas para poder sacarlo. Si la Administración hace un último esfuerzo, yo creo que es lo mejor para todos, efectivamente. Siempre el acercamiento de postura se agradece y será lo mejor para ambas partes. Muchísimas gracias, Heraldo. Seguiremos en contacto, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues funcionarios de Seguridad Social es parte de la actualidad, que es una de las